Buenas tardes. Bien, vamos a dar comienzo a una nueva clase. Vamos a llevar el libro de Josué. Es lo que vamos a estar viendo, el libro de Josué. Así es de que si me quiere acompañar ahí en el capítulo 1, antes de hacer una acción de gracias y pedirle a Dios sabiduría para hablar y para escuchar y para poner en práctica todo, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder escuchar tu palabra, Señor. Háblanos a cada uno, enséñanos cada día a poner en práctica todo lo que aprendamos. Pon sobre nosotros tu sabiduría y el entendimiento de tu palabra, Señor, para que todo, absolutamente todo, Señor, lo llevemos a la práctica, Señor, y que también seamos pacientes para enseñar a otros. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí en el capítulo 1, ¿verdad? Bueno, déjalo abierto. Y vamos entonces a ver esta parte del libro de Josué. Y vamos a entender por qué Dios escogió a Josué, cómo le preparó, qué esperaba Dios de Josué también, ¿verdad? Y además de algunas implicaciones para discernir, algunas implicaciones para nuestros días, ¿no? Y déjeme darle una introducción. Durante este trimestre, ¿verdad? Estaremos, ahora sí, vamos a estudiar varias porciones del libro de Josué. Y el libro se llama así, ¿por qué? Pues porque Josué es el personaje humano que sobresale en este libro. Fíjense bien, es el personaje humano que sobresale en este libro. Pero es necesario aclarar desde el principio, gracias, que Dios mismo es el personal principal y central del libro. Que no se nos olvide nunca, que Dios es el personaje principal y central del libro. Ok, se llama Josué, pues porque es el personaje humano que sobresale aquí en este libro, ¿no? Entonces, Josué es un libro histórico que contiene los grandes hechos de Dios a favor de su pueblo Israel en la conquista de Canaán. Sí, entonces, esto es el libro de Josué, un libro histórico que contiene los grandes hechos de Dios a favor de su pueblo Israel en la conquista de Canaán, la tierra prometida por Dios siglos antes. ¿A quién? A Abraham, a Isaac, su hijo también, ¿verdad? Y esto usted lo puede ver en Génesis capítulo 13, y vamos a verlo. Ponga una marca ahí en Josué, y vamos a leer Génesis 13, por favor, para recordar la promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de la tierra. Génesis 13, verso 14, dice lo siguiente: Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y luego vemos ahí en el capítulo 17 de ese mismo libro, en el verso 8, dice lo siguiente: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y ahí vaya hasta el capítulo 23, por favor, y vamos a ver la promesa de Dios a Isaac, hijo de Abraham. En el capítulo 23, verso 3, dice lo siguiente: y se levantó Abraham de delante de su muerta, ¿sí, verdad? Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Et, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. ¿Sí? Entonces,
Vemos ahí, ¿no? La conquista tuvo lugar después que los israelitas salieron de Egipto y sus 40 años de peregrinación. Usted sabe, usted ya conoce la historia del pueblo de Israel, los 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Lo iban a caminar ¿en cuántos días? 40 días. ¿Y cuántos se tardaron? 40 años. ¿Cuánto tiempo más te quieres tardar tú para recibir la bendición de Dios en tu vida? 40 días era el trayecto y se tardaron 40 años. ¿Y sabe por qué? Precisamente por las actitudes de su corazón, por su obstinación, por su rebeldía, por todas las actitudes, ¿verdad?, del ser humano. Dios los puso a dar vueltas y vueltas y vueltas y no entraron a la tierra prometida hasta que fueron preparados por Dios. Y sabe, así está la vida de muchos de nosotros. Le damos vueltas y vueltas y vueltas y nada más no vemos nada claro. Y ahora podemos entender el por qué la vida de muchos cristianos está estancada. La vemos donde mismo. O sea, no hay un caminar, no hay un proceso de crecimiento, de madurez. Y es por eso. Porque pues hay actitudes que a Dios no le agradan y que Dios habla a la vida de la persona y sin embargo la persona se aferra en mantener ese estilo de vida y bueno, más se tarda. Entonces por eso le digo, ¿cuánto tiempo más queremos tardarnos para recibir la bendición de Dios, no? Por eso tenemos que ser sabios y analizar las actitudes que a veces tenemos delante de Dios. Entonces vemos ahí que Josué es el líder principal de Israel, sirviendo él como el portavoz de Dios y el comandante militar de Israel. Y en el transcurso de este estudio veremos los hechos divinos de Dios en la conquista de Canaán y el ejemplo notable de Josué, ¿no? Entonces, pues yo no dudo y apelo también a que el Espíritu Santo nos enseñe y nos señale cómo aplicar las enseñanzas de la vida de Josué en nuestra vida, porque eso es lo importante. O sea, si usted viene a estudiarla aquí, la Biblia, porque nada más por cultura o por crecer en el aprendizaje, bueno, es un buen fin. Pero yo creo que lo más importante es el venir, aprender y estudiar para aplicar y para ser cada día diferentes y mejores, ¿sí? Ok, vamos a ver las cualidades de Josué. Vamos a ver algunas de sus cualidades. Como primer cualidad vemos que era siervo principal de Moisés. Era el siervo principal de Moisés. Actualmente está muy deteriorada la palabra siervo. Es más, ya ni se usa la palabra siervo. Si lo trajéramos a tiempo actual, ¿qué palabra usted utilizaría en lugar de siervo? Dígalo sin reparo. Mayordomo. Ayudante. En el lenguaje folclórico, ¿cómo sería? Del chalán, ¿verdad? Esa está bien aplicada, esa. El gato. ¿Sí o no? Así en el lenguaje folclórico, así. Hombre, este es el gato y claro, la palabra ayudante, chalán, como decían, está bien aplicada. Pero así en el lenguaje sería el gato. Pues era el gato, el sirviente, era el siervo. Pero qué tremendo, miren, en Éxodo 24, en el capítulo 24 de Éxodo, verso 13, dice: sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios, ¿verdad? Era el principal. Vemos a un ejemplo de Josué como la mano derecha de Moisés en Éxodo 17:9, en el capítulo 17, verso 9. De ahí en adelante, mire lo que dice en el verso 9 del capítulo 17 de Éxodo. Espérame, yo estoy leyendo Deuteronomio, por eso hace rato no me checó el versículo. Yo dije, no, ese no es lo que yo quería leer, y no me había fijado en el título. Éxodo 17:9 dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec.
Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Fíjese, o sea, era de los que estaban ahí. Déjeme leer el 24:13 porque se lo leí en Deuteronomio, por eso no me checó. 24:13 dice, y se levantó Moisés con Josué, ¿su qué? Su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Fíjese qué tremendo, la verdad. ¿Sabe? Ahí me habla de algo que los verdaderos hombres de Dios deben de tener. ¿De qué cree que estoy hablando? Humildad. 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 Josué creció al lado de Moisés. Era su sirviente, su chalán, como dijeron, ¿no? Aquí dice en el verso 13 de Éxodo 24, se levantó Moisés con Josué, su servidor, ¿no? Acá, bueno, mire, otra palabra más sería asistente. Ahora se usa mucho eso, ¿verdad? Ya no sé, en algunas empresas ya no es la secretaria del director, ahora es la asistente. Por decirle chalana, pues, o la chalana del director, ¿verdad? Entonces, pero el asistente, ¿no? Entonces vemos ahí que un rasgo de las personas que verdaderamente sirven a Dios es la humildad. De verdad, créamelo. Qué horrible, la verdad, que encontremos gente con actitudes horribles, que tratan a la gente despectivamente por la falta de humildad, la verdad. No nada más porque, fíjese que en eso se prueba el corazón del ser humano. Cuando alguien decía por ahí, ¿quieres conocer el corazón de la persona? Dale tantita autoridad. Nada más ponla con tantita autoridad y vas a ver, ¿no? No, olvídate. Sale lo que es. Sale lo que es. Mire, cuando yo trabajaba en el banco tenía un gerente que no me quería. Le decíamos el pozolón ahí todos, ¿no? De enojo, porque era pura oreja, trompa y cachete el cuate, ¿no? Y era bien mala onda. De hecho, un día me dijo él, ¿sabes qué? Yo no te quiero en esta sucursal. Yo le dije, pues, discúlpeme, pero pues yo no pedí venir a esta sucursal, a mí me mandaron de recursos humanos. Y entonces un día hubo una comida, bueno, yo no era cristiano y se nos pasaron ahí un poquito las cervezas a los ejecutivos. Y entonces fíjese, uno de los ejecutivos de mayor rango del banco estaba tratando de abusar de una de las muchachas del banco. La quería abrazar y la quería besar. Y pues el cuate medía estaba como Adrián. Pero pues ya ve usted al calor de la cerveza, ¿verdad? Todo eso, pues sabe, pues que se me hizo un polvo. Yo lo veía grande y pues que. Y yo le empecé a decir, déjala. O sea, era un supervisor mío, definitivamente, digo, no un supervisor, era uno de los gerentes, pero eso no le daba a él la autoridad para abusar de esta mujer. Entonces yo fui, ¿verdad? Y yo le dije, déjala, no seas abusivo, si ella no quiere estar contigo, déjala. Total, olvídese. Y ese era muy amigo de mi gerente. No, pues le eché más limón a la herida. Y me dijo, yo no te quiero aquí. Le dije, no, está bien. Hable usted a recursos humanos para que me cambien. Pero era bien déspota, nos trataba a todos con la punta del pie. Y entonces me habla el gerente de zona y me dice, y cuando llego con él me dijo, ¿qué le pasó? Le dije, no, pues nada. No, ¿cómo no? La cerveza se lo tomó usted en lugar de que usted se tomara la cerveza. Le dije, no, mire, si usted lo dice por mi actitud, fíjese que no. O sea, no se me hacía justo, no por la prepotencia de ser un jefe, él puede abusar de cualquiera. Y no, no, eso no está bien. Y sabe, eso me dio gracia con este hombre. Y ándele, que me aumenta de puesto, y al que era mi gerente, ¿qué cree? Lo quitó. Y se lo llevó a otro lado. Y yo decía, qué padre. Y yo dije, yo me formé ese principio aquí. El día que yo tenga un nivel de autoridad, yo no voy a abusar de la gente en lo más mínimo, porque era horrible. Era horrible cómo abusaban de la gente y cómo nos trataba con malas palabras y todo eso. ¿Y sabe qué? Eso es bien horrible. Y dentro del cristianismo no usamos malas palabras, no, a lo mejor no muchas veces no ofendemos con la boca, pero con actitudes ofendemos.
Y sabe, yo veo la vida de Josué cuando dice un servidor, un sirviente, creciendo al lado de Moisés, con muchas capacidades y con muchas cualidades, y sin embargo se mantuvo con los pies en la tierra. Y eso es algo en lo que Dios nos debe de formar a usted y a mí, si queremos servir a Dios y queremos servir a la gente. Porque si queremos servir a Dios, si queremos servir a Dios, debemos de tener en mente y en el pensamiento y en el corazón que vamos a servir a la gente. Que vamos a servir a la gente, no que nos vamos a servir de la gente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es muy distinto servirnos de la gente y servir a la gente. Y vemos aquí, siervo principal de Moisés, ¿sí? Y dice que vemos un ejemplo de Josué como la mano derecha de Moisés ahí en el libro de Éxodo, lo que leímos, ¿no? Amalek vino para pelear contra Israel en el desierto, mientras Moisés y Aarón estaban en la cumbre. Josué estaba abajo dirigiendo la batalla, fíjese. O sea, el versículo 13 dice ahí lo que leímos, ¿verdad? Que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo. Y se nota aquí que además de ser el siervo principal de Moisés, Josué también tenía experiencia en dirigir batallas divinas, que sería de ayuda en las batallas que tenía que enfrentar ante los habitantes de Canaán. ¿Qué pasó? Que todo ese tiempo que él vivió al lado de Moisés, Dios lo estuvo preparando a Josué para la parte importante que tenía que hacer de repartir la tierra prometida. Por eso, mire, exprima a la gente que usted dice, híjole, yo le tengo mucho que aprender de esa persona. Exprímalo con la ayuda de Dios y saque las cosas buenas, ¿verdad? Y de verdad, échele ganas ahí, porque usted no sabe lo que está pasando. Cuando comienza Casa de Oración, pues nosotros veíamos en el pastor Chuy un montón de cualidades y de capacidades que Dios le había dado, los talentos y nosotros exprimíamos el tiempo de pasar con él. Ahora todavía lo sigo haciendo, ¿no? Hay mañanas completas que el pastor Chuy va y se sienta a mi oficina y ahí estamos tomando un café o un agua y platicando, y yo estoy aprendiendo, y yo tengo muchas, y a veces lo digo, ¿no? Se lo digo a él, no me acuerdo, tú me enseñaste este principio que dice esto y esto y esto otro. Al pastor Tony, yo aprendo mucho del pastor Tony, de Chava, del pastor Chuy, que son como los con más convivo, como decía el pastor Chuy el domingo, ¿no? O sea, siempre hay gente con la que nos identificamos más. Yo me identifico mucho con Chava, con Tony, con Chuy, y casi siempre somos los que platicamos, los que estamos ahí resolviendo todo este tipo de cosas. Pero ¿sabe? Aprenda. Quítese esa actitud de su vida de que, no, ay sí, ¿a mí qué me tienen que enseñar? Cuando yo llegué a trabajar de tiempo completo, yo venía con un ego impresionante. Pues yo, director regional, y voy a venir a trabajar aquí, pues que es un polvo, esto que se me hace. Yo aquí les voy a poner sistemas y les voy a poner esto y les voy a poner aquí, y les voy a enseñar de esta manera y les voy a enseñar aquí. ¿Y sabe qué? Llego aquí y ni escritorio tenía. Cuando yo tenía mi escritorio y mi sala de juntas especial y nada más para mí. Llego aquí y aquí había una cancha de básquetbol y yo me sentaba en las gradas aquí. Me venía de traje porque estaba acostumbrado a venir de traje todos los días en la mañana. Y ahí me sentaba. ¿Sabe qué? Lloraba. Literalmente se lo digo, lloraba. Yo le decía, Señor, me equivoqué. Me equivoqué, Señor, no escuché bien tu voz. No tengo nada que hacer aquí. ¿Cómo es posible que esté aquí sentado en una grada, volviéndome todo el redier ahí sentado, ¿no? Con la Biblia nada más en la mano. Pero, ¿sabe? Era el trato de Dios, bajando el ego y llegando al plano de la humildad. ¿Sabes? Y la Biblia nos enseña esa parte donde nos dice, el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y eso fue lo que pasó. Yo venía con un ego tremendo, y lo he dicho en algunas enseñanzas, ¿no? Cómo yo llegué con la sabiduría del mundo, y Dios agarró mi sabiduría del mundo y hizo esto. Mira, a mí no me interesa tu sabiduría. A mí me interesa tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, preparar el corazón. Si en verdad hay en tu corazón un deseo de servirle, tienes que irte a la humildad. Tienes que aprender de verdad. Y quítate de
boca y de tu pensamiento, a mí nadie me puede enseñar. Porque te voy a decir algo, hay muchísima gente a tu alrededor que te puede enseñar más, mucho más de lo que tú y yo sabemos. Y seguimos aprendiendo cada día. Y aún un burro podemos aprender muchas cosas. Créanmelo. Y así estaba Josué. Josué aprendía de Moisés, ¿no? Porque tenía experiencia en dirigir las batallas divinas, o sea, y esto era la preparación y la ayuda que en un tiempo distinto, un tiempo después, Josué tenía que enfrentar las batallas para enfrentar a los habitantes de Canaán. Y esto le permitiría ser a Josué que un hombre victorioso. O sea, Josué no nació de la noche a la mañana y, pues el libro de Josué ya no. Si usted ve el libro de Éxodo, ahí comienza usted a ver la vida de Josué y cómo lo fue preparando y cómo fue todo esto, ¿no? Entonces, como número 1 vimos siervo principal de Moisés. Número 2, firme en su fe en Dios y en su plan divino. Firme en su fe en Dios y en su plan divino. Firme en su fe en Dios y en su plan divino. Incluso, fíjese, estamos leyendo una característica y una cualidad de Josué, que estaba firme en su fe y en su plan divino. Incluso en medio de mucho pueblo incrédulo. Había mucho pueblo incrédulo. ¿Se acuerda? Vaya conmigo a Números, capítulo 13, por favor. Números 13, verso 1. Números 13, verso 1. ¿Lo tiene? Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafu; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. Bueno, total, Aser. Luego vemos ahí todos esos. Verso 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de ¿qué? De Josué, ¿sí? Y los envió pues Moisés a reconocer la tierra. Estoy en el 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Fíjese, para esta misión fue nombrado un príncipe de cada tribu. Josué era uno de ellos, ¿verdad? Y al volver de su viaje, vaya ahí al verso 28. Sí, bueno, vamos al 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Fíjese, ellos llegaron con ese informe. Vinieron con el informe, ¿verdad? Allí de todo esto, ¿no? Que eran ciudades grandes y bien fortificadas, todo eso. Pero Caleb y Josué, formando la minoría, ¿qué hicieron? Animaron a su pueblo a confiar en Jehová y a no temer a los de Canaán. Siempre va a haber gente a tu alrededor con una expectativa muy diferente a la tuya. Si tú crees, como Josué, que si tu fe está firme en Dios y en el plan divino, o sea, siempre va a haber gente a tu alrededor que sabes que te va a tratar de hacer desistir de planes para la obra.
Y ahí es donde, claro, o sea, tampoco no trates de hacerlos a la ley de tus pantalones o a la ley de, no, porque yo quiero, así lo voy a hacer. No. O sea, si tú eres guiado por Dios y verdaderamente Dios te ha mostrado lo que tienes que hacer, y hay gente a tu alrededor que te trata de desanimar o hacer desistir, o sea, tú persiste en hacer lo que Dios te ha dicho. Tú persiste en hacer la voluntad de Dios. O sea, y así estaba, ¿no? O sea, Caleb y Josué eran la minoría de todos los que habían enviado, ¿no? Por su fe en Dios, en esta ocasión solo Josué y Caleb sobrevivieron entre los varones que salieron de Egipto para entrar a la tierra prometida. Vemos allí una cualidad de Josué, su fe en Dios y en el plan divino. O sea, nada hizo desistir a Josué de su fe en Dios, para nada. Otro punto que vemos, otra cualidad, la tercera, buen carácter. Buen carácter. Números 32:12, por favor, búsquelo. Números 32:12. Números 32:12 dice: excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. O sea, fíjese, dice que estaban hablando de la tierra, ¿no? De la tierra prometida, y dice en el verso 12, ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. Fíjese qué tremendo. Josué fue hallado perfecto en pos de Dios, dice eso dice Números 32:12. Y ahí en el Deuteronomio 34:9, por favor, si va conmigo. Deuteronomio 34:9. Dice lo siguiente: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Mira, si tú tienes el llamado de Dios, si tú sabes que Dios te ha enviado y Dios te está respaldando, no tienes que andar haciendo alarde de nada. No tienes que andar haciendo alarde de nada. Aquí yo soy el jefe y yo soy el líder de este ministerio. No, espérame. No tienes que hacer alarde de nada. Si es Dios el que te está llevando y es Dios el que te está abriendo las puertas, Dios te va a respaldar. Así de sencillo. Es Dios el que te va a respaldar. Y eso es lo que estaba pasando. Dice que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Sabiduría de quién? ¿De Moisés o de Dios? De Dios. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. No tenemos que andar haciendo alardes de nada, la verdad. El que te debe de respaldar es Dios. Ni tu sabiduría, ni nada, o sea, Dios. Entonces, Deuteronomio 34:9 nos declara que era un hombre lleno del espíritu de sabiduría, o sea, lleno del Espíritu Santo. O sea, tenía un buen carácter, ¿no? La siguiente cualidad que vemos, designado por Dios como sucesor de Moisés. Josué fue designado por Dios como sucesor de Moisés. Ahí en Números 27, verso 18, ahí nos habla, ¿verdad? Números 27, 18, dice lo siguiente. Dice, estas son las familias, 27, 18. 27, 18 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué. Fíjese, ¿quién le dijo a Moisés que tomara a Josué? ¿Quién le dijo? Dios. Dios le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él,
y toda la congregación. Oiga, ¿qué mejor respaldo? No tienes que hacer nada. Es como el papá, cuando el papá en casa, ¿verdad?, está ahí y luego le grita a los hijos, que no se te olvide, yo aquí soy el papá. Y dices, caray, ¿qué está pasando, no? Para que él tenga que recordarle a sus hijos que él es el papá. A lo mejor no está actuando como lo que debe de ser. A lo mejor no ha dado testimonio como papá. Y tiene que recordarles a sus hijos que él es el papá. Bueno, yo creo que un verdadero papá, el papá que está al pendiente de sus hijos, el papá que da buen testimonio, el papá que trata bien a la esposa, a la mamá, el papá que es un buen proveedor, el papá que es un hombre de temeroso de Dios. O sea, los hijos ven todo ese comportamiento y no tienen por qué recordar que él es el papá. Los hijos lo ven. Es lo mismo que sucede nosotros los cristianos. Tu comportamiento, tu manera de hablar, tu manera de actuar, no tienes que decirle a la gente que tú eres cristiano, la gente te va a identificar con tu puro comportamiento. No tienes que decirle a la gente que tú eres un líder. Tu comportamiento te va a mostrar, le va a mostrar a la gente qué clase de líder eres. Porque un líder no es el que va adelante, no. O sea, un verdadero líder es el que apoya, es el que ayuda, es el que está al pendiente de todos. Y así tiene que ser. Entonces vemos que tenían estas buenas cualidades, ¿no? Ahí en Deuteronomio 31, verso 3, Deuteronomio 31, 3, dice, Jehová tu Dios, ahí si usted se fija el encabezado del capítulo 31, dice, Josué es instalado como sucesor de Moisés. Dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Oiga, ¿para qué quieres más? Por lo que hemos visto anteriormente, no nos es difícil ver que Jehová escogió a Josué como un instrumento para guiar a su pueblo hasta tomar posesión de la tierra. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Estas son algunas de las cualidades que podemos ver en la vida de Josué, ¿no? O sea, cualidades que nosotros deberíamos de tener también, ¿no? O sea, y hacer crecer, ¿no? Vemos ahí, regrese a Josué, capítulo 1, veamos las promesas absolutas para Josué. En el capítulo 1, verso 3, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Vemos aquí las promesas absolutas para Josué. En los versículos 3 y 4 hay algunas promesas incondicionales. Incondicionales. Josué tenía muchas experiencias. Una de ellas, pues había estado con Moisés por años. Otra de ellas había sido testigo de los grandes milagros de Jehová desde que cruzaron el Mar Rojo hasta la llegada de Israel a las fronteras de Canaán. Conocía el plan divino para Israel de tomar posesión de Canaán. Sin embargo, fíjese, todo esto, Josué conocía todo esto, tenía experiencia, había vivido todas estas experiencias, ¿sí? Sin embargo, todavía tenía la necesidad
Tenía la necesidad de la confirmación de estas promesas de Dios. Todavía, por estar principiando su gran tarea de guiar a Israel en la conquista. ¿Sí? Y hay una lista de promesas de parte de Dios para Josué. Ahí en el capítulo 1 vemos una promesa, ¿verdad? ¿Y cuál es la primera promesa de Dios a Josué? Entrega de la tierra prometida a Israel. Ahí en el verso 3 y en el 4, ¿no? Que dice, yo os he entregado, como lo había hecho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Sí? Y luego la otra dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Esas eran las promesas absolutas de Dios para Josué. ¿Sí? Y vemos esa parte. Entonces, es una repetición de la promesa de Abraham que leímos. En Cades Barnea, ¿verdad? Israel había rechazado dicha promesa por su incredulidad. Sí, ahí lo vemos en Números 14, ¿no? Y el plan de Dios ahora era que Josué se pusiera en la brecha entre Dios e Israel para cumplir esta promesa. Sí, Dios le había llamado para eso, para que se cumplieran las promesas. La otra promesa es en Josué 1:5, comenzando el versículo 5. Fíjese cómo Dios le hace una promesa a Josué absoluta. Nadie te podrá hacer frente. Esa es una promesa absoluta de parte de Dios para Josué. Nadie iba a poder vencerle. Con la ayuda de Dios iba a ser invencible. Y hay una promesa más en este versículo que revela la clave de su invencibilidad, ¿sí? También, ahorita la vemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa promesa, no? Fíjese, la primera promesa que vemos ahí dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Cuál es la siguiente promesa? Estaré contigo. Estaré contigo. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios está prometiendo que va a estar con él. Fíjese qué tremendo, ¿no? O sea, esas son, por eso, cuando uno se va a casar, cuando uno se casa, estas son promesas, y las promesas deben de ser absolutas. En los tiempos difíciles, en la enfermedad, en la bonanza, en esto, en todo, fidelidad y todo lo que usted quiera, ¿no? Son promesas absolutas que uno tiene que hacerle a la esposa. Y es lo que Dios estaba haciendo con Josué. Le estaba haciendo promesas absolutas, ¿verdad? Ahí nadie te podrá hacer frente, yo estaré contigo. O sea, eran promesas. Eran promesas. Entonces el plan de Dios ahora era que Josué se pusiera en la brecha entre Dios e Israel para que se cumpliera, ¿no? Entonces le dice también esa promesa, nadie te va a poder vencer, con la ayuda de Dios tú vas a ser invencible, y le dice, ¿no? Que Dios estaría siempre con él. Y la presencia de Dios no significa estar allí en una manera estática, es más bien una presencia dinámica. O sea, no quiere decir, por ejemplo, que la presencia de Dios iba a estar con Josué ahí, detrás de él como un ángel guardián. O sea, no ibas nomás a estar así. No, era una presencia dinámica. O sea, le iba a ayudar a Josué a hacer lo que tenía que hacer. O sea, le iba a dar sabiduría, le iba a dar estrategias para salir a luchar. O sea, era Dios trabajando en la vida de Josué también. Y así es como Dios está en nuestra vida también. Josué era testigo de la presencia activa de Jehová con Moisés. Por haber sido su siervo fiel alrededor de 40 años, Josué conocía esta presencia cuando pasó el Mar Rojo, en la victoria sobre Amalek. O sea, la presencia de Dios ahí, la presencia de Dios estaba en el pueblo de Israel, pero en una presencia estática. Simplemente le hablaba a Moisés y le decía, levanta tu vara, háblale a las aguas, levanta tu vara. Y ahí Moisés levanta la vara y el mar se divide en dos. O sea, y esa es la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso, qué tristeza de la gente que en la religión tradicional tienen a un Cristo crucificado ahí en la pared. Un adorno. ¿Sabe? Dios no está de adorno en nuestra vida. Aquí la cuestión es ¿qué tanto estamos echando mano de la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Qué tanto vamos a Él? Para que su presencia no sea estática, que su presencia sea una
presencia dinámica. Que Dios te hable, que Dios te aconseje, que Dios te dé la estrategia, que Dios te ministre, que Dios te levante, que Dios te sostenga, que Dios te respalde, que Dios te abra las puertas en tu trabajo, en tu familia, en todo lugar. Eso es lo que Dios hace. Yo no concibo a un Dios estático, que como el que tienen en las casas ahí, o en un cuadrito, ¿verdad? O en un dibujo. No. Dios, la presencia de Dios es una presencia activa en nuestra vida. El problema es que tú y yo lo dejemos activarse. Bien, aquí nos quedamos, si quieren. Ya es el tiempo, nos come, entonces aquí le dejamos. Que Dios le bendiga.